Buenos días, chicos. Vamos a hacer un vídeo sobre la civilización griega, que es el tema 10. Y bueno, es muy importante porque la cultura y la civilización griega son una de las bases o cimientos de la civilización europea. Muchas de las ideas griegas sobre política, sobre sociedad, sobre literatura, el pensamiento o sobre todo el arte ha influido en nuestra civilización y en la manera de vivir y en la manera de ver el mundo europea, si es que hay una manera única de ver el mundo. Y para ello tenemos que pensar cómo de un país tan chiquitito ha podido trascender tanto. Y para ello es fundamental el medio físico. Por un lado, vemos que no hay prácticamente territorio para la agricultura. Está en una zona del clima mediterráneo y la mayoría de sus habitantes vivían como campesinos dedicados al cultivo del trigo, de la vid y el olivo, y también a cuidar rebaños de cabras y ovejas. Pero la agricultura no tiene una importancia muy grande en esta región que se desarrolla desde el sur de los Balcanes, junto con la península del Peloponeso, estas islas perdidas del mar Egeo y la parte de Asia Menor de Grecia, donde hoy en día está Turquía. Pues vemos que además estas tierras son muy montañosas, que las costas tienen forma muy recortada, que hay una gran abundancia de islas, y por ello los griegos van a vivir muy abiertos al mar y la pesca y el comercio van a ser muy importantes. Pero el medio natural además va a influir de otra manera, va a dificultar que la civilización griega se desarrolle dentro de un único estado. Y así en la antigua Grecia cada valle y cada isla van a formar un estado independiente llamado polis, formado por una ciudad y las tierras que le rodean. Y el mundo griego también se va a ampliar y va a haber yacimientos minoicos y yacimientos micénicos. Ahora vamos que va a haber, que son las culturas prehelénicas, es decir, antes de Grecia. Es el caldo de cultivo para que luego se desarrollara la civilización griega. Y luego vamos a ver cómo se van a expandir por muchos sitios. Aquí tenemos, por ejemplo, la península itálica, lo que hoy en día es Italia. El sur y la isla de Sicilia es colonizada por ellos. Por lo tanto, esta situación geográfica de las islas del mar Egeo, de las costas de Asia Menor y de la península balcánica, todo va a formar la Hélade, que es el nombre con el que los romanos van a llamar a Grecia. Estos condicionantes geográficos, el clima mediterráneo, la región montañosa y las costas recortadas, va a hacer que haya una que sea difícil una comunicación en el interior y que se tengan que formar ciudades con cierta independencia entre ellas, que van a ser las polis. Una polis es como lo que veíamos de la ciudad-estado en Mesopotamia o Egipto. Cada una de estas polis va a tener su propio gobierno, sus leyes y su ejército, aunque todas van a pertenecer a una misma civilización, con una lengua, una religión y una cultura común, y se van a unir en caso de guerras de unas polis contra otras, de otros estados contra ellos. Por ejemplo, contra Persia se unieron todas las polis para luchar contra ella. Y bueno, este es el pequeño esquemita que os he hecho de todo. Ahora vamos a ver cómo es el origen de Grecia, porque hemos dicho muy de pasada quiénes son los micénicos y quiénes son los minoicos. Los minoicos van a ser los minoicos o cretenses. Es una civilización que se desarrolla entre el 3000 y el 1450 a.C. y va a empezar en la isla de Creta, la isla más grande de todas estas islas que forman el territorio griego. Va a ser muy importante la agricultura y la ganadería, pero además va a desarrollar un comercio marítimo muy activo, tanto con islas del Egeo como con otros países, como Egipto, los hititas o los fenicios. Aparte va a ser una civilización que se caracteriza por grandes palacios, como el de Nosos que tenemos aquí, que va a dar pie a esa historia del Minotauro y esos sitios, esos pequeños palacios tan enrevesados, esas dependencias tan enrevesadas que van a hacer que se pierdan. Aquí tenemos una recreación de cómo serían estos grandes palacios, que serían la sede del poder político y del poder social de la vida. Y luego va a haber una civilización, que es la civilización micénica, que se va a desarrollar entre el 1600 y el 1200, por lo tanto va a haber 150 años en que los micénicos se van a enfrentar con los cretenses por el control, sobre todo comercial, de esta zona. Los micénicos era un pueblo formó Micenas, un pueblo que eran los aqueos, que venían de esta zona de aquí y se instalan aquí y forman ciudades como Micenas, como Atenas, como Argos, y van a dominar toda esta zona. Finalmente se deshacen de los cretenses
Y una de las cosas más importantes que hacen los micénicos es la creación de ciudades en lo alto de una colina, y ciudades muy altas y muy amuralladas. Ya estamos en la época del bronce y van a portar estas armas de bronce y veloces carros de guerra tirados por caballos. Aparte tenemos aquí, por ejemplo, el descubrimiento de la Puerta de los Leones, que se llama en Micenas, y vemos cómo construían con esos grandes bloques de piedra que se unen sin argamasa, sin cemento. Fijaos qué bloque de piedra, que la mitad de este hombre es casi este bloque. Y esta puerta que simboliza los dos leones en torno a una columna y cómo reparte el peso a estos dos grandes pilares. Los micénicos van a ser muy importantes porque van a dar la lengua de los aqueos, que era lo que luego se ha llamado el griego. Esta civilización, esta es una imagen de los carros de combate, esta civilización no sabemos muy bien por qué va a desaparecer en el 1200. Y va a dar comienzo a una época que se llama la época oscura. Si se llama oscura es porque tenemos muy poca información de ella. Sabemos que se desarrolla en esta época de la Edad del Hierro, entre el 1200 y el 750, que se va a producir por la invasión de los dorios, un pueblo que viene del norte y que va a invadir todas estas ciudades prehelénicas. Van a destruir todas estas fortalezas micénicas. Se cree que también va a ser una época de grandes terremotos, por lo tanto va a fomentar a que haya este caos. Y se van a formar las polis, se van a formar las ciudades-estado. Y va a haber una cultura común entre todas, aunque sean independientes políticamente, que es la Hélade. Aparte, esta es la época de Homero. Homero es el escritor griego, el que empieza a escribir estos textos porque esta literatura era oral, todo el mundo la sabía y lo recitaban de padres a hijos, y va a escribir dos libros muy importantes que son la Ilíada y la Odisea, que ambos se basan en la guerra de Troya. Troya era una pequeña ciudad en Asia Menor, una pequeña polis, que va a ser atacada por el resto de polis. La Ilíada lo que cuenta es el último año de esa batalla, que dura 10 años y donde participan todos los héroes clásicos, Aquiles, Ulises, Argos, todos los grandes héroes griegos van a participar en ella, y finalmente Troya es destruida. Odisea lo que cuenta es la historia de Odiseo, que era como los griegos llamaban a Ulises, que era uno de estos héroes que va a volver a su ciudad, que es Ítaca, pero los dioses le ponen distintas trampas, no quieren que vuelva y tarda muchos años en volver con su esposa Penélope, que ni tan siquiera le reconoce cuando llega. Creemos que en esta época la forma de gobierno tenía que ser la monarquía, por lo que nos relatan algunos de estos textos, sobre todo Homero y de la Ilíada y de la Odisea, que todos estos pequeños héroes son reyes de todas estas zonas. Y aquí tenemos un poco un resumen de cómo sería esta Grecia de las polis, porque hemos visto la Grecia prehelénica, que sería esta de aquí, estas culturas prehelénicas antes de Grecia, que se va a desarrollar en la edad de los metales, tanto en la edad del bronce como en la edad del hierro. En la edad del bronce tenemos la cultura minoica o cretense y la cultura micénica. Y luego en la edad de hierro, esta época oscura. Va a empezar la época más grande de Grecia, más importante, donde van a ir avanzando tanto en arte como en política, como en derechos, como en filosofía, como en de todo, y se va a convertir en la civilización más avanzada de toda Europa y gran parte de Asia. Tenemos un periodo arcaico que va a abarcar desde el siglo V desde el siglo VIII, al siglo V a.C., un periodo clásico muy cortito, poco más de un siglo, pero muy importante, sobre todo desde el punto de vista político, y una época helenística en la que todas las polis se agrupan, sobre todo bajo el gobierno de Filipo II y sobre todo de su hijo Alejandro Magno, y se van a expandir y van a conquistar prácticamente medio mundo. Alejandro Magno muere muy joven, pero conquista casi todo el mundo que se conocía en aquella época, llegando hasta la India. Vamos a verlo en otro de los vídeos, porque no quiero que los vídeos duren mucho. Espero que os enteréis un poquito más dada esta situación, espero que lo explique más o menos bien. No es fácil explicarlo sin vuestras miradas y vuestras manos levantadas haciendo preguntas, pero espero que poco a poco os ayude. Si cualquiera tiene problemas, si me decís comentarios para mejorar, os lo agradezco. Así que espero que haya ido bien. Un abrazo.